pray. Tienen sus Biblias, vamos a Daniel You capítulo have your 2. Bibles. Let's go to Daniel chapter 2. Capítulo 2 de Daniel. Chapter 2. Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por este día, Lord, we give you thanks for this day, por la bendición tan grande siempre de poder estar en este lugar. for the blessing of always being able to gather at this place. Y nos acercamos a tu palabra, a tu Biblia, And we come before your word, entendiendo que es el libro de libros, understanding it's the book of books. que es mucho más que un libro. It's greater than a book. Es tu palabra, eres tú hablando. It's your word. It's you speaking. Tú te revelaste hace miles de años You revealed yourself so many years a ago hombres como nosotros to men like us. y escribieron lo que tú les pediste que And they escribieran. wrote what you asked them to. Y esa revelación ha impactado la historia de la humanidad And this revelation has impacted the history of mankind y ha impactado nuestras propias vidas. and our own lives. Te pedimos que en esta mañana We pray that this morning, esa revelación siga haciendo eso en nuestras vidas. this revelation continues to do that in our lives. Dependemos de tu luz We sobre depend nosotros. on your light upon us. Señor, que estés tú iluminando nuestros corazones, nuestras mentes, Lord, please lighten our hearts, our minds, nuestro entendimiento, our understanding, nuestro espíritu our spirits, para recibir de ti that we may receive from y you. que al ser retados y animados, And then we get to be challenged and encouraged. nuestra respuesta sea inmediata Our answer can be immediate, a obedecer, to obey a vivir como tú quieres que vivamos. and to live the way you want us to live. Pedimos que hables al ser, al corazón, We pray that you speak to our a hearts, todos los que estamos aquí, to all of us that are a here, los que se conectan por internet, all those that are connecting through the internet, aquellos que puedan ver ese video después, all Señor. of them that watch this video later on. Háblanos, Dios. Speak to us, Lo Lord. pedimos en el nombre de Jesús. In the name of Jesus we ask this. Amén. Amen. Bueno, capítulo 2 de Daniel. Daniel chapter 2. El capítulo 1 lo estudiamos hace 2 semanas atrás, perdón. We studied chapter 1 2 weeks ago. Y ya que tuvimos una pequeña pausa por nuestro domingo de resurrección, And since we had a little break because we had Resurrection Sunday, me gustaría poder hacer un pequeño recuento del contexto del capítulo 1 para que nos volvamos a reconectar. I would like to recap a little bit of chapter 1 so that we can reconnect. Ok, recordemos, Daniel y sus amigos habían sido llevados desde muy pequeños a Babilonia. So Daniel and his friends had been taken captive since they were very young to Babylon. Ellos eran judíos, vivían en Jerusalén, They were Jews, they used to live in Jerusalem. pero cuando Babilonia conquista, los lleva cautivos. But when Babylon takes over, he takes them captive. Recordemos, ellos no han hecho nada para merecer esto, Let's remember, they haven't done anything to deserve to be captive. porque están sufriendo las consecuencias de pecados de sus antepasados. They're just suffering the consequences of their ancestors' sins. Pero estando ahí en Babilonia, But being in Babylon, el emperador quiere adoctrinarlos. the emperor wants to indoctrinate them. Y no solamente quiere cambiar su cultura, Not only does he want to change their culture, sino también su identidad espiritual. he wants to change their spiritual identity. En el capítulo 1 vimos cómo Daniel y sus amigos estuvieron firmes en su posición. In chapter 1, we studied how Daniel and his friends were steadfast in their position, Recordando que su identidad dependía de Dios y no del mundo. remembering that their identity depended on God and not on the world. Hoy vamos a empezar a ver por qué Dios entonces empieza a respaldar a Daniel y a sus amigos Today, we're going to start to see how or why God is supporting Daniel and his friends. no solamente guardándolos, sino además capacitándoles de una manera especial. Not just keeping them and protecting them, but really equipping them in a special way. Cuando llegamos al capítulo 2, When we get to chapter nos 2, encontramos con que el rey del imperio babilónico, we find the king of the Babylonian Empire, el rey Nabucodonosor, King Nebuchadnezzar. tiene un sueño He has a y dream, este sueño lo preocupa muchísimo. and he is troubled by this dream. La razón por la cual está preocupado The reason why he's so troubled es porque él siente cierto temor is because he's fearful de perder el control de las cosas. of losing control. Y en medio de este temor, Dios quiere revelarse al corazón del rey Nabucodonosor And in the midst of that fear, God wants to reveal himself para to him, mostrarle que no tiene que temer to show him he doesn't want to be fearful, perder el control
to lose control. porque de hecho nunca lo ha tenido. Actually, he's never had it Porque hay alguien más que está en control. because there's someone else who is in control. Y el Señor quiere usar a Daniel y a sus amigos para mostrarle eso al reino. And God wants to use Daniel and his friends to show that to the A king. nosotros hará lo mismo. And to us, he will show the same. Nos quiere animar a recordar que no debemos tener temor And he wants to encourage us to know that we don't have to be fearful porque nosotros estamos con el Dios que está en control de todas las because cosas. we are with the God that is in control of all things. Y además, And in que addition, entendamos que Dios quiere usarnos a nosotros we have to understand that God wants to use para us revelarle a este mundo to reveal to this world esa verdad. that truth. Dios es el que está realmente en control. God is the one who's really in control. Leamos. Let's read Capítulo 2, versículo 1. verse 1. Algunos me han preguntado qué versión estoy leyendo. Some have asked me what version I'm reading from. Daniel lo estoy estudiando con la Reina Valera contemporánea. I'm studying Daniel with the Reina Valera contemporánea. Y tal vez por eso les parece un poco diferente a la Reina Valera 60, pero es lo mismo, solo algunas palabras cambian. So that's why it sounds a little bit different from 1960, but just a few words. En inglés no les importa porque It's no the sé, same cada thing. uno tendrá la que le guste cada uno. ¿verdad? You don't care if you're reading in English because you have your own version. Ok, dice así. It says, En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Ok, empecemos. Perdón, So- ese lo leí de la 60. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo algunos sueños que lo perturbaron a tal grado que se le fue el sueño. Bueno, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, cuando había empezado su dominio sobre la tierra, when he started his kingdom over the earth, él había estado correinando junto a su papá. he was reigning alongside with his father. Pero es ahora cuando su papá ya fallece But it is now when his dad has passed away already que él se convierte en el hombre más poderoso del mundo. that he becomes the most powerful man in the Y yo world. quisiera usar un mapa para mostrarles un poquito acerca de qué implica todo esto. And I want to show a map just to show you a little bit of the implications of what Les was había happening. advertido que los que les gusta la historia la van a disfrutar muchísimo. I had warned you, if you love history, you're going to enjoy this Y so los que much. no, aguanten. And if you don't, you just Ok, hold up there. este es un mapa de lo que era el mundo conocido para aquella época. This is a map of what was the known world at that time. Se le está yendo la batería. a esto. Bueno, esto que vemos en verde The area you see in green, se llama el creciente fértil. it's called the Fertile Crescent. Ok, eso es lo que nosotros conocemos como el Medio Oriente hoy, We call it the Middle East today. ¿verdad? Y el Medio Oriente tiene una característica. Cuando ustedes piensan en el Medio Oriente, ¿en qué clase de clima piensan? When you think of the Middle East, what type of climate comes up? to mind? Calor, desierto, eso es lo que nosotros pensamos. Heat, desert, that's what you think about. Y déjenme decirles que están en lo cierto. And I'm going to tell you, you are right. Todo esto es preferiblemente siempre pensado como desértico, seco. No Oh. completamente, pero tiende a serlo. All this area around the yellow area is desertic, is dry, Pero esto que se le llama el creciente fértil but the Fertile Crescent es lo único que desde el espacio se ve bastante verde. is the only one thing that you can see green from outer Y la space. razón de esto es los grandes ríos que están aquí. And the reason are the great sources of water that there are there. Y estos ríos ustedes los reconocen de su tercer y cuarto grado de primaria. And you probably remember these rivers when you were in 3rd or 4th grade of elementary. Espero. Porque los sistemas de salud, de educación en esta época son muy tristes, pero espero que se acuerden I hope you remember del río Tigris y el río Éufrates. Tigris and Euphrates. Euphrates, ajá. The rivers. Ríos grandes Great rivers que hacen de toda esta zona muy fértil. that make that zone a very fertile zone. Y el famoso río Nilo, And the famous Nile. ¿verdad? Es muy famosísimo, el río más largo del mundo y ustedes lo conocen. The ¿verdad? longest in the world and very known. Esta parte de aquí es el delta del Nilo, And that is the delta of the Nile, una de las partes más fructíferas del mundo.
one of the most fertile zones in the world. Ok, entonces así, este es el creciente fértil. This is the Fertile Crescent. Muy interesante. Adivinen quién está aquí que a nosotros nos interesa muchísimo. Very interesting. Guess who is right there? in Israel. that- in that- Israel está justo aquí. Israel is right Es un there. pedacito así del tamaño del Salvador, así ahí. It's the size of El Ay, chiquitito, Salvador. pequeñito. Very tiny. Ahí está. It's right there. Pero notan ustedes que esta zona es también un poco verde, But notice it's a green zone too, aunque ahí no hay un gran río. even though there's no big river. El río que hay ahí se llama el río Jordán. The only river is the Jordan River. Y el río Jordán es un río. And the Jordan River is just a tiny No river. es la gran cosa. It's not a big thing. Hagan de cuenta así el pensativo. Por ahí va la cosa. Local river here in Sí. Antigua. Entonces, el río Jordán So the Jordan River no es una gran fuente de agua. is not a great source of water. Y entonces, ¿por qué se ve el verde aquí? So why is it green then? Esta zona depende de las lluvias. This zone depends on rain. ¿Ok? Depende de las lluvias. Rains. Otro día hablaremos de esto. We'll ¿verdad? talk about that another day. Pero algo que quiero que ustedes vean es esto. Something I want you Las to see. primeras grandes civilizaciones del mundo surgieron en esta zona. The first greatest civilizations of the world Entonces, started in si, this zone. si avanzamos a quinto y sexto de primaria, If we advance to 5th grade and 6th van grade, ustedes a recordar que les hablan a ustedes de los sumerios, los acadios, los fenicios y toda esta so gente. que you'll remember the Sumerians and the Akkadians and the Assyrians, los arameos y the toda esta gente. Arameans Hititas. and Hittites. Bueno, toda esta gente se desarrolló aquí en esta zona. They all developed there. Muchos pueblos fuertes se desarrollaron en esa zona. Many strong nations. Y entre ellos peleaban por tener el control y el dominio del norte de esta And- zona de Mesopotamia. They would be always fighting each other just to have control of Mesopotamia. Mesopotamia significa literalmente entre ríos. Mesopotamia means in between rivers. O algunos creen que significa entre caballos, pero es una discusión para otro día. or in between horses, but that's a Entonces, discussion. estos pueblos peleaban y peleaban por el control. So these peoples would be fighting over control. Pero a diferencia de esta zona, But different from this zone, aquí down here siempre hubo una hegemonía de un solo pueblo, in Egypt, there was always only one nation, el pueblo de Misraim, the Mizraim people. Egipto. Egypt. Si ustedes lo ven en Génesis van a encontrar el nombre Misraim. In Genesis, you will find Mizraim, Son los de egipcios. Egyptians. Entonces, ¿cuál era el asunto? So what was the matter? ¿Quién era el que mandaba en el mundo conocido? Who was the one really dictating in the El known que world? controlaba esta zona de aquí, Whoever controlled this little strap, Israel. Israel. ¿Por qué? Porque esta zona de aquí es el comercio, controla todo el comercio y el tráfico de tropas de toda esta zona. Because it controls really the commerce and the military movement of all the zone. Inicialmente Initially, no navegaban en barcos grandes. they wouldn't sail on big ships. Eso fue después. That was later on. Entonces, el que controlaba esta zona, Whoever controlled this little strip, strip porque toda esta zona es desierto. would be prevalent because the rest is desertic. Entonces, el que controlaba esta zona controlaba el tráfico. Whoever controlled that zone would be controlling ¿Estamos traffic. de acuerdo? Do we agree? Entonces, So- estos pueblos peleaban These peoples would be para fighting hacerse el más fuerte de aquí to be the strongest on this y side controlar aquí. and control Israel. Siempre peleando con estos de aquí, Always fighting with Egypt, que también querían tener el control aquí. who wanted control over Israel as well. ¿Vamos bien? Yeah. Entonces, cuando ustedes lean todo el Antiguo Testamento, So when you read the whole, like the Old Testament, toda esa peleadera de sirios y asirios y todo este punto que quieren conquistar Israel, esa es la razón. and that fighting over Israel, Assyrians, and all these people, is Los mismos because- egipcios, ¿verdad? Cada it's rato because of aparecen los this. egipcios por ahí. ¿Qué pasó? What happened? Aquí en esta zona, finalmente se levantó un poder Finally, there was a power that arose que hoy conocemos nosotros en la historia como la Nueva Babilonia. that we know today as the New Babylon. La Nueva Babilonia, en cabeza de un hombre estratégico
brillante The New Babylon with a leader, with very strategic leader. llamado Nabucodonosor. Brilliant. His name was Y Nebuchadnezzar. por primera vez en toda la historia de la humanidad, And for the first time in the whole history of mankind, uno de estos pueblos one of those peoples dominó todo el creciente fértil. controlled the whole fertile crescent. Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, por primera vez en la historia, for the first time in history, derrotó a Egipto defeated Egypt y lo controló. and controlled Egypt. Entonces, por eso a la nueva Babilonia de Nabucodonosor That's why the New Babylon of Nebuchadnezzar, la conocemos como el primer gran imperio del mundo. we know it as the first great empire of the world. El gran imperio se refiere a que conquista y domina el mundo conocido. A great empire means that it conquers and it dominates the known world. Entonces, imagínense ustedes, So think about this. Don Rey Nabucodonosorcito King Nebuchadnezzar logra lo que nadie nunca ha logrado. attains something nobody has. Por primera vez está en control de todo el Medio Oriente. For the first time, he's in control of the whole Middle Pero East. está reinando junto a su papá. But he's co-reigning with his father. Su papá muere His father passes y away, ahora él es el gran pluma blanca ahí and del asunto. then he becomes the king. ¿Verdad? Él es el jefe ahora. He is the leader. Pero vive en una zona But he lives in a zone que está caracterizada por conflictos constantes entre ellos. that is known by constant fighting. Entonces Nabucodonosor sabe So Nebuchadnezzar knows que lo más probable that what is most es que probable alguien quiera, is that someone wants, como en colombiano diríamos, in Colombian words, hacerle el cajón. to make a coffin for him. Eso es lo que diríamos en Colombia, que es moverle el tapete. Yeah, to just take his Alguien seat. seguramente ya está tratando de planear cómo derrocarme. Someone is probably thinking how to get his job. Daniel está estresado. And Daniel, Nabucodonosor está estresado. Nebuchadnezzar is stressed out. Porque él dice, ¿cómo puedo mantener el control? He says, how can I maintain the control? Nunca antes nadie había logrado lo que yo logré. Nobody had ever attained what I have. Entonces tengo que ser extra cauteloso, I have to be extra careful muy cuidadoso acerca de cómo voy a mantener el control en mis manos. about how am I going to sustain my kingdom. Y él está pensando, ¿quién va a querer venir a derrotarme? He's thinking, who's coming that wants to defeat ¿Quién me? me va a traicionar? Todo el tiempo está pensando así. Who wants to betray me? ¿Y no se les parece que así somos nosotros también? Don't you think we are like that too? A veces queremos y anhelamos cosas, Sometimes we desire and we want things, posiciones, a position, cosas. or just Y cuando things. las obtenemos, And when we get them, nos damos cuenta que lo fácil es obtenerlo. we realize that really getting them is easy. Lo difícil es mantenerlo, The hard thing is to maintain them. sostenerlo. Eso siempre es lo más difícil. That's always going to be hard. ¿Verdad? En los negocios es así. In business, it's like that. Mantenerlo, eso es lo difícil. To sustain that. Y a Nabucodonosor le está pasando eso, está And muy estresado. por eso. Nebuchadnezzar is really stressed over this. De repente, don Nabucodonosor, So he que suddenly, está pensando en esto constantemente, he's thinking in this constantly. tiene un sueño. He has a dream. Pero noten ustedes que ahí dice que tuvo sueños, But notice it says dreams en plural. in plural. Pero vamos a ver que es uno solo. We're going to see that it's just one dream. ¿Cómo podemos unir estas dos cosas? How can we put these two together? Es probable que don Nabucodonosor tuvo el mismo sueño varias veces. He probably had the same dream over and over Y again. aquí es donde yo quiero recurrir a que todos nosotros nos demos cuenta que no somos tan diferentes de Nabucodonosor. And let's realize we're not that different from Nebuchadnezzar. Ok, ¿algunos de ustedes alguna vez han tenido un sueño que se repite Some of varias you. veces? Some of you, have you had a dream that comes back? ¿Esos sueños over and over? recurrentes? Like recurring dreams? Yo sí. Pregunta, I have. Question. ¿suelen ser buenos sueños o malos sueños? Are they generally good dreams or nightmares? ¿No les pasa a ustedes que los que cada vez se repiten son los malos? Doesn't it happen to you that the ones that come back are ¿Pero the qué onda? nightmares? Uno quiere seguir soñando los buenos. You want to keep dreaming the good Uno ones. sueña uno bueno, uno se despierta y, ay, yo quisiera volver a tenerlo. Nunca más en la vida. The good Yeah, ones, you're yeah. like, I want to dream it again. And Pero it el never malo, happens. ese sí. But the nightmare, that one Y lo comes peor back. es que uno empieza a soñarlo y uno ya sabe, ay, ahí viene el malo. Y uno en el sueño sabe eso y eso es horrible, ¿no les Like, pasa? and the worst thing that in a dream, you Quiero can predict what despertarme. is coming because you already dreamt that. Y a veces esos sueños repetitivos
And those repetitive que se dreams convierten como en pesadillas, that become nightmares. la verdad es que como sueños no son la gran cosa, o sea, no, Like as a dream, they're not a huge thing or pero a como big se deal. repiten tanto como que se vuelven perturbadores para uno. But they become disturbing because they come back and come Cuando yo back. era niño tenía un sueño que se me repetía todo el tiempo, When I was little, I had this dream that I would donde get yo me veía las manos and have y las constantly. manos empezaban a agrandar. I would stare at my hands and they start to grow. Y solo eso soñaba. And that's it. Loco. That's crazy. Pero eso era una pesadilla. That was a nightmare for me. Esto es lo que le está pasando. a And this is what is Nabucodonosor. happening to El mismo Nebuchadnezzar. sueño una y otra vez. Same dream over and over. Y él está muy asustado. ¿Qué es He's eso? very disturbed. ¿Pero por qué está asustado? Why? Porque ellos en aquella época y en esa zona Because for them, at that time and in this zone, creían que los dioses they believed that revelaban oráculos a través de los sueños a los reyes. the gods would reveal oracles through dreams Es to decir, kings. los dioses querían que los reyes supieran algo, The gods wanted the kings to know something, algo que tenía que ver con su reino. something related to their Y kingdom. se lo revelaban a los dioses a través de los sueños. And they would reveal that to kings through dreams. Entonces, por eso para Nabucodonosor era tan importante. That's why it was very important to him. Él quería saber qué es lo que estos dioses están queriendo decir. He wanted to know what are the gods wanting to show. Ellos creían en dioses regionales. They believed in regional gods. Por eso ustedes van a ver que en la Biblia que a los paganos no se les hacía difícil reconocer a Jehová, el Dios de Israel. You're going to see in the Bible that pagans didn't have a problem recognizing the God of Israel. Porque para ellos era el Dios de Israel, el Dios de los babilonios, el Dios de aquí, el Dios de allá. Because for them, Todos son it was the dioses. God of the Israelites, the God of the Babylonians, the God of Egypt. Pero cuando el Babilonia vencía a los otros reinos, But when Babylon defeated the other kings, significaba que el Dios de Babilonia era más fuerte que el Dios de los otros reinos. that meant that Babylonians' God was stronger than the other. Según Nabucodonosor, According to que él Nebuchadnezzar, cree ser descendiente de su Dios, he believes he is a descendant from God himself. ¿verdad? Él cree que su Dios es más fuerte que el Dios de Israel. He believes that his God is stronger than the God of Eso es Israel. lo que él cree en su mente. That's what he believes in his mind. Dios muy pronto le va a mostrar que está muy equivocado. But soon God's going to show him Pero he's so entonces, wrong. pongámonos en el lugar de Nabucodonosor. So let's be in Nebuchadnezzar's shoes. Tengo un sueño You have a dream a través del cual los dioses quieren mostrarme algo. through which the gods want to show me something. Tengo que escucharlos. I have to hear Tengo que them. actuar de acuerdo a esos I sueños. have to act accordingly. Y son sueños que vinieron cuando él estaba estresado acerca de cómo mantener el control. And they were dreams that came to him when he was stressed out about maintaining his control. Por eso él está tan preocupado y And that's perturbado. why he's so worried. Versos 2 y 3. Verses 2 and 3. Entonces don Nabucodonosor hace lo siguiente. He Man- does the following. Mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey y el rey les dijo, he tenido un sueño y me encuentro muy perturbado pues quiero saber lo que el sueño significa. Entonces don Nabucodonosor So Nebuchadnezzar, llamó a sus sabios. he called his wise men. Ok, estos sabios, These wise men, ¿notan ustedes notice, que hay varias categorías de sabios ahí? there's different categories of wise men. Los llama magos, astrólogos, adivinos y hechiceros. Magicians, astrologers, sorcerers, and Chaldeans. Aparentemente son diferentes categorías Apparently, there are different categories. de hombres que se dedicaban a las magias ocultas, Men that would dedicate themselves to occult a magic, encantamientos, conjuros, enchantments, and spells, brujerías, sorcery, prácticas ocultas. occult practices. Esa es la clase de gente que le está llamando a él. That's the type of people he's called. Porque claramente este es un sueño dado por los dioses. Because he clearly believes this is given by the gods. Y yo necesito que esta gente que trabaja en lo sobrenatural me ayude. I need these people that know about the supernatural to help me. Si ustedes leen todo el capítulo, notan que para Nabucodonosor If you read the whole chapter on, you El- will notice that for Nebuchadnezzar, era tan importante saber qué significa. it was very important to him for him to know what ¿Cuántas, does it mean? cuántas veces aparece la palabra interpretación o la How- pregunta ¿qué significa? How many times you see the word interpretation or what is the Eso es meaning? lo que él le estresaba, él quería saberlo.
That's what he wanted to know. Entonces llama a todos sus sabios, He calls all his todos wise los men, expertos en lo sobrenatural. all the experts in the supernatural. Todos ellos dicen que tienen capacidades sobrenaturales. And they all say they have these supernatural skills. Entonces el rey les dice, ok, vamos a ver, necesito ahora esas capacidades. So he says, well, show them off now. Vamos a los versos 4 al 12. Verses 4 all the way through 12. Lean conmigo ahí en su mente. Read along. Dice, los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea. Que viva para siempre su majestad. Cuente su sueño a estos siervos y nosotros le daremos a conocer lo que significa. Entonces le dijeron, claro que sí, rey, con mucho gusto, lo que usted necesite, cuéntenos. ¿Qué soñó? They said, of course we're here to serve you, just tell us, what did you dream? Verso 5. Y el rey les Verse respondió, 5. ya me he olvidado de qué trataba el sueño. Pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidas en basureros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, yo les daré regalos, les concederé favores y le otorgaré muchos honores. Díganme entonces qué soñé y qué significa. Eso es lo que en el béisbol se le llama una bola curva. ¿Verdad? That's a curved ball ¿Verdad? right there in baseball. Ahí está. Díganos, ¿qué es lo que soñó? No, les tengo un pequeño problemita, no me acuerdo. There's a little problem. I just don't remember what I dreamt. No me acuerdo. Entonces, por favor, díganme, ¿qué soñé y lo que significa? So you are to tell me what I dreamt and what it means. Y si no lo hacen, And if you don't, ishkamik, mueren Ishkamik. todos. Los voy a matar a toditos. you all will die. A ustedes, To you, sus familias. Your families. Y voy a destruir sus casas. I'm going to destroy your houses. ¿Pero por qué? Why? Eso suena muy fuerte, esa amenaza de Nabucodonosor. That's a strong threat. Veamos qué sucede. Let's read on. Los magos volvieron a decir, si su majestad les cuenta su sueño a estos siervos suyos, ellos le dirán lo que significa. Rey, díganos qué soñó, porque está bien difícil lo que nos está pidiendo. They just told him, King, just tell us what you dreamt. It is very difficult. It's what you very ask. difficult for us to Verso know. 8, pero el rey le respondió, yo sé muy bien que ustedes tratan de ganar tiempo porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola. Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa y mientras tanto habrán ganado tiempo. Así que díganme lo que soñé y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Aquí nos encontramos con una inquietud. Right here we find like a doubt. Ok, ustedes que están ahí, vean en sus Biblias. Reading your Bibles. La palabra que está en el verso 5, Verse 5. donde dice olvidé. In English it says, my decision is firm. No, en el verso 5. Yep. Dice, ¿lo asunto lo olvidé? Yep. Oh, ok, está bien. Y en el verso 8 al final dice, se me ha ido. And in verse 8 it says, my decision is firm. ¿Verdad? En español nos encontramos con una dificultad. In Spanish we find a difficulty because it says, I forgot Esa it. palabra es la misma en los dos versículos. That is the same word in both verses. Y puede tener dos significados. And it can have two meanings. Son de esas palabras que tienen dos significados. One of those words that has two meanings. Puede significar se fue, It can mean it is gone, como se me olvidó, ya no like se fue. I forgot it. Pero también puede significar está firme, está establecido. But it can also mean it is established, it is firm. Entonces eso nos lleva a nosotros a tener un problemita. So we get a problem here. ¿Realmente se le había olvidado al rey? Had he really forgotten the dream? ¿O él tomó la decisión de no decirles a propósito? Or did he choose not to tell them the dream Porque on purpose? aparentemente no confía en ellos. Because he probably did not trust them. Yo me inclino por esa segunda opción. I am inclined to believe the second option. Yo no creo que uno esté tan asustado por un sueño que uno no recuerda. I don't think you get so troubled by a dream you don't remember. Puede pasar, pero no sé si es Could tan. happen, but Yo creo que él tomó la decisión de no decirles. I believe he decided not to Él tell them. no confía en ellos. He does not trust them. Y esta es la razón. And this is the reason. ¿Cómo identificaban ellos o interpretaban ellos los sueños? How did they get, like they used to interpret dreams? Dos formas habían. In two ways. Tenían dos clases de libros. They had two types of books. El primer libro era un libro que tenía simbolismos mágicos. The first book had like magical symbolism. Entonces escuchaban el sueño
They would hear of a y dream, dependiendo de algunos símbolos que escucharan, and depending on certain symbols, traían una interpretación. they would come out with an interpretation. Pero número 2, Number 2, tenían otra clase de libros they had another type of donde book. se registraban todos los diferentes sueños que otros reyes habían tenido en el They would pasado. record there all the dreams that previous kings had had. Libros de sueños se le llaman. The books of dreams. Y todavía se encuentran hoy, se han encontrado los descubrimientos de estos libros de los sueños de And esos reyes. those have been found, books of dreams of kings. Entonces, Nabucodonosor So Nebuchadnezzar, dice, yo he hecho algo que nadie más ha logrado hacer. I have accomplished something that nobody Este has. es el primer gran imperio del mundo. This is the first great empire. Yo no confío en esos libros. I don't trust those books. Yo quiero una revelación directa de los dioses. I want a revelation that comes directly Y from si the ustedes gods. supuestamente tienen esas capacidades, And if you supposedly have these supernatural skills, quiero ver. I want to see. Es muy sencillo. Simple. Si los dioses están revelando algo a mí If the gods are revealing something to me, y si yo no obedezco lo que los dioses nos dicen, nos castigan. if I don't obey what they're saying, they're going to punish us. Si yo no conozco la interpretación del sueño, And if I don't know the meaning of the dream, va a ser por su culpa. it's going to be your fault. Por eso los voy a castigar con la máxima pena de traición. And I'm going to punish you with the greatest sentence for treason. Ser partido en pedacitos, You're going to be cut in pieces, todas sus familias también, your families as y su well, casa nunca más será habitable. and your house will be ash heap. Ese era el castigo, perdón, That was the por punishment traición. for treason. Pensemos en la lógica de Nabucodonosor. Let's think about Nebuchadnezzar's logic. Estos sabios These dicen wise men, que tienen capacidades sobrenaturales. they say they have supernatural capacities. Ok, entonces, si no me dan la interpretación, So if they don't give me the interpretation, porque no quieren. it's because they don't want to. Ustedes me quieren dar una respuesta falsa You want to give me a fake answer. para que los dioses me castiguen. So the gods punish me. Ustedes son los que me quieren traicionar. You are the one betraying me. Porque ustedes tienen capacidades sobrenaturales, ¿verdad? Because you have supernatural skills. Entonces, si no me lo dan es porque no quieren. If you don't tell it to me, it's because you don't want to. No, señor rey, qué pena, disculpe. Miren lo que ellos dicen. No, king, we're sorry. Miren el verso 10, el 10 y el 11. Verses 10 and 11. ¿Qué dice ahí en los versos 10 y 11 lo que ellos respondieron? Dice así. They answered, Los hechiceros le respondieron, no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, ningún rey, ni príncipe, ni soberano ha preguntado semejante cosa, ningún mago, astrólogo y hechicero. Esto que su majestad nos está pidiendo es algo muy difícil. Nadie lo puede revelar a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. No podemos hacer esto. Entonces el rey dice, no pueden. so the king says, oh, so you cannot do it. Entonces, ¿para qué les pago? So why do you get paid? Les estoy pagando You're getting a por algo que salary ustedes prometen hacer, pero no pueden hacer. for something that you promise that you will do, Traidores. that you cannot do. You're traitors. Mejor los mato de una vez. I better just kill you. Si uno se pone a pensar en la lógica del rey, tiene mucho And if sentido. you think about his logic, it makes a lot of sense. Ellos reclaman tener un poder sobrenatural. They say they have a supernatural power. Háganle pues. So let's do it. No, no podemos. No pueden. Oh, you can't. Y entonces, ¿yo por qué les estoy pagando tantos millones al año? So why am I paying all these salaries a year? Todos estos años les he estado pagando por hacer algo que ustedes no pueden hacer. So all these years I'm paying you to do something you cannot do? Traidores. You're traitors. Mueran todos. Die. Tiene sentido, Makes sense. ¿verdad? Desde el punto de vista, si todos fuéramos unos dictadores, yo creo que tiene sentido. If we all were dictators, it makes a lot of sense. Mátenlos. No me sirven. Just kill them. They're worth Pero aquí hay algo nothing. muy interesante. There's something interesting. El rey anhela tener tranquilidad acerca de eso. Él tiene mucho temor. So the king really wants to have peace about this. He's so fearful. Y ninguno de estos And le pueden proveer la paz y la tranquilidad que él está buscando. And none of them can bring that peace and that Ninguno. that peace he Él needs. sigue estresado. He's still stressed. Vamos a continuar. Let's continue. Notan ustedes que ellos dicen,
Solo los dioses podrían hacer esto. So the wise men say, only the gods could do that. Bueno, entonces, ¿por qué los dioses no se los muestran? Okay, so then why don't the gods reveal that to you? Continuemos. Let's continue. Entonces, vamos a los versos 13 al 16, Verses 13 to 16. donde nos encontramos a Daniel y a sus amigos. And we find Daniel and his friends right Daniel y sus amigos para este momento there. By this time, se acaban de graduar de esos 3 años de entrenamiento que tuvieron, ¿se they acuerdan? just graduated their 3 years of training they had. Acaban de salir de la escuela. They just went out of school. Entonces ellos todavía no son parte de este grupo de sabios que llamaron el rey They're llamó. not part of this wise men's group yet, Pero ya son considerados partes de todos los sabios del rey. but they are considered wise men ¿Se in imaginan general ustedes? in the kingdom. Imaginen estar en la universidad, Imagine you are in the ¿verdad? Y university. entonces el día de la graduación The le day- dan su diploma. Graduation day, you get your diploma. ¡Ah, me gradué de ingeniero! Like I graduated, I'm an Y engineer. al otro día salen las noticias. Next day, Todos on the news, todos los ingenieros se van a la cárcel. all engineers go to jail. Pero ni siquiera he podido ejercer. I haven't been able to be an engineer. Pero ahí dice que usted es ingeniero. Bueno, algo But así. You are, you know. Muerte something a todos like los that. sabios. So, death sentence to all wise men. Verso 13 al 16 dice así. Verses 13 to 16. Cuando se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc y le dijo, ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc hizo saber a Daniel lo que sabía. Y Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Ok. Cuando Daniel se entera, When Daniel gets notice va of this, a hablar con el capitán de la guardia he goes to speak to the captain of the y guard, notamos otra vez su actitud. and we notice his ¿Se attitude. acuerdan del capítulo 1? Remember chapter 1? Humildemente se acercó a el que los estaba guardando, cuidando. He was humble and he went before the leader, Aspenaz, ¿se acuerdan? Aspenaz. Hoy vemos una vez más su actitud. Today we see his attitude again. Con prudencia y con respeto se acerca a Arioc para saber qué está pasando. With prudence and with respect, he approaches Arioch. Cuando le dicen lo que está pasando, When he says what is happening, noten ustedes lo que hace Daniel. Daniel, what does he do? Le manda un mensaje al rey y le dice, He sends a message to the king díganle que nos dé más tiempo. saying, please give us some time. ¿Para qué? What for? Para mostrarle al rey la interpretación del To sueño. show the king the interpretation of the dream. ¿De dónde esa seguridad? Where does he get that assurance ¿Cómo from? puede Daniel decir, no, denos una noche más y yo mañana le doy la interpretación? How can he say, give me one more night and I'll give you that interpretation? ¿Cómo podía él decir eso con tanta seguridad? How could he say that with that assurance? Eso me llamó mucho la atención. It called my attention. Para entenderlo, sigamos avanzando. To understand it, let's keep on reading. Versos 17 al 18. Verses 17 and 18. Después Daniel se fue a su casa e informó a sus compañeros Hananías, Misael y Azarías lo que pasaba, a fin de que ellos le pidieran al Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Entonces, Daniel sale a su casa. So Daniel goes home, Y aquí es donde yo encuentro lo más espectacular de todo el pasaje de hoy para mí, and this is the greatest point of the whole passage para today, nosotros hoy. for us today. Daniel va a buscar a sus compañeros de oración. Daniel goes out looking for his prayer partners. Pregunta, Question, ¿tienen ustedes compañeros de oración? do you have prayer partners? Algunos de ustedes dicen, And some of you go like, what? pero compañeros de oración, Prayer ¿qué partners? es esto? What is that? Muy importante, mis hermanos, tenemos que tener compañeros de oración. We need to have prayer partners. Algunos de ustedes dirán, mi compañero de oración es mi esposo, mi esposa. You might say it's my wife or it's my husband. Y yo les digo, genial, That's wonderful. es el mejor que pueden tener. That's the best one you can have. Pero, But, ¿y los que no están casados? and if you're not married, ¿Verdad? ¿Quiénes son sus compañeros de oración? who are your prayer partners? Además, aún casados, In addition, even if you're married, ustedes pueden tener compañeros de oración. you can have other prayer ¿A partners. qué me refiero con ello?
What am I referring to? Son aquellos hermanos y hermanas que tú tienes en Cristo, Those brothers, those sisters a los que tú puedes ir cuando necesitas que oren contigo. that you go to when you need prayer. Necesitamos tener compañeros de oración. We need to have prayer partners. Es muy importante. Very important. Daniel tenía sus amigos. He had his friends. Pero aquí es donde quiero que veamos algo. But let's look at something. ¿Se acuerdan de los dioses regionales? Do you remember the regional gods? ¿Notan cómo Daniel le dice a los amigos? Notice what Daniel says to Muchachos. his companions. Oremos a quién? Let's pray to whom? Al Dios de los cielos. To the God of heaven. Para Daniel es clarísimo. To him it is so clear. Yahweh, Jehová, no es el Dios de Israel nada más. Yahweh, the God of Israel, is not just the God of Israel. Es el Dios de los cielos. He's the God of heaven. Es el Dios sobre todo Dios. He's a God above all No gods. es cualquier Dios. He's not any God. Es el único Dios. He's the only Y Daniel one lo God. sabe. And Daniel knows that. Notan que le dice a ellos, oremos al Dios de los cielos. He says, let's pray to the God of heaven. Pero miren, ¿pidiendo qué? Asking for what? Dice, a fin de que el Dios de los cielos les mostrara misericordia en relación a este misterio y les revelara el sueño. So God will show mercy for them, revealing this, and also would reveal the dream to them. Ok, esto es donde yo quisiera hacer mucho énfasis. I want to make an emphasis here. Daniel y estos tres amigos Daniel and his three friends, estaban cautivos en Babilonia they were captive in Babylon por pecados que ellos no habían cometido. for sins that they had not committed. Sus antepasados lo habían hecho. Their ancestors did. Ellos están pagando las consecuencias. They're paying the consequences. Y ahora And now están sentenciados a muerte they're sentenced to death por un crimen que ellos no han cometido. for a crime that they never committed. Ellos no hicieron nada para estar. They didn't do anything. ¿Se pueden imaginar ustedes una situación más injusta que esa? Can you think of something that is more unfair than that? Ser llevado cautivo a otro reino, You are taken captive to another kingdom. recibir la presión de querer convertirte a ese reino a la fuerza, You receive all this pressure that they want to convert you into y después that te kingdom. sentencian a muerte por algo que tú no hiciste. And then they sentence you to death for something you ¿No never les parece did. eso injusto? Don't you think that's unfair? Claro que sí. Of course. ¿Y cómo reaccionan Daniel y sus amigos? And how do they react to that? Oremos Let's pray para ver cómo Dios quiere manifestarse entre nosotros. to see how God wants to manifest himself among Cambia us. toda nuestra actitud también. It changes our attitude. ¿Por qué? Why? Porque los seres humanos Because we human y los beings cristianos modernos del hemisferio occidental and we Christians in the Western Hemisphere, somos muy quejetas. we complain so much. Nos quejamos constantemente We complain constantly por cosas que no hemos hecho for things that we haven't done y que nos toca soportar. and that we have to put up with. Les voy a poner un ejemplo. I'm going to give you an Un ejemplo example. que todos entendemos This example we all y ustedes understand. ya saben cuál es. And you already know what example Ok, it is. hace un año y algo atrás estamos viviendo algo que he llamado la pandemia. A year and a little bit more, we're going through a pandemic. Pero les pregunto, But I'm asking you, ¿quién de ustedes who of you fue el que fue a comerse el murciélaguito aquel? was the one who went to bite on the bat? ¿Verdad? O la otra opción es, ¿quién de ustedes fue el que abrió la puertita de ese laboratorio para que... Or who is the one who left the door open of that lab? ¿Quién fue? Who ¿Alguno? was it? Ninguno fue de nosotros, espero. None of us. ¿Verdad? No, I vaya. hope. ¿Verdad? No fue ninguno. None of us. Pero a todos nos tocó soportar y vivir todo lo que eso produjo. But we all had to go through. Alguien The en el year. otro lado del mundo, Somebody on the other side of the world malintencionadamente with a wrong intention o ignorantemente, or ignorantly, cosa que no sabemos we don't todavía, know, soltó este asunto que nos tiene afectados a todos. he let this thing out that is affecting all of us. Y entonces los cristianitos, So the Christians, yo en primer lugar, I am in the first place. tengo que estar usando esta cosa. And I have to wear this mask and I have to Y be nos in quejamos. quarantine, and we just Y el complain. distanciamiento y esto y ya está. And distancing and all Y no these es por things. culpa nuestra. And it's not Y nos just- cerraron y it's otra not, vez. it's not my fault. Y nos quejamos.
pero con toda honestidad. but being honest. Y no levanten sus manos. Don't raise your hand. ¿Cuántos hemos orado como Daniel y sus amigos? How many of us have prayed like Daniel? Señor, Lord, usa esta temporada, esta situación use this situation para revelarte a este mundo. to reveal yourself to the Señor, world. usa esta época para que el mundo te vea más. Use this time so the world can see you. En vez de estar quejándonos por todo. Instead of complaining about Nos quejamos everything, demasiado. we complain too much. Yo, en primer lugar, soy el más quejetas de And todos. I'm the first one. ¿Verdad? Pero nos quejamos muchísimo. We complain a En lot. vez de decir, bueno, Señor. Instead of saying, En inglés dicen, in English, they it say, is what it is. it is what it is. Ya estuvo ya. It is what it is. ¿Qué podemos hacer? What can we do? ¿Qué? ¿Ponernos a llorar? Are you going to start El crying? virus es real y está allá afuera. The virus is real and it's out there. ¿Es verdad? It's true. ¿Nos toca ponernos estas cosas? Sí, nos toca Yeah, we poner. have to wear these things Que el distanciamiento... and distancing, and we ¿Y have qué, to. qué vamos a hacer? ¿Llorar? ¿Quejarnos? Are we going to cry and complain? Señor, ¿cómo vas a usar esto? Lord, how are you going to use this? Pero vamos más allá. Let's go even farther. Daniel y sus amigos dijeron, Daniel and his friends, they mucha, said, oremos. Mocha, let's pray. Señor, Lord, ¿cómo te vas a revelar en esta situación? how are you going to reveal yourself in this Levanta a situation? alguien. Please raise someone. Levanta a otra persona que venga y él haga algo. Please raise someone from somewhere who ¿Qué hicieron comes. ellos? What did they say? Señor, Lord, muéstrate a esta generación show yourself to this y generation hazlo a través de nosotros. and do it through us. Oh, que la iglesia de Cristo se levantara, May the church of Christ que nos arise. levantáramos y dijéramos, Maybe we arise it is what it is. and say, Ya it is estuvo what ya. it is. Pero, Señor, ¿cómo te vas a revelar a esta generación Lord, how are you going to reveal yourself to en this medio de esta generation? situación injusta, incorrecta y malvada In the midst of this situation that is unfair and unjust and a través de everything, nosotros? through us, A través de nosotros. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? how are you going to do it? ¿Cómo me vas a usar? How are you going to use me? Y uno dice, pero ¿de dónde venía la seguridad de Daniel? But where did Daniel's assurance come Les voy a from? mostrar. I'm going to show you. Uno. One, A ver, aquellos de ustedes que les encanta leer la Biblia. for those who love to read the Bible. A ver si esto les suena conocido y familiar. Maybe this recount sounds familiar. Un joven, There's a young man, adolescente, he's adolescent. llevado cautivo a otro reino en contra de He's su voluntad. taken captive to another kingdom against his will. Lo meten a la cárcel por un crimen que no cometió. He goes to jail for a crime that he never committed. Nunca se queja, He never complains. sino que le pide al Señor que lo use. But he asks the Lord to use him. Y el Señor lo usa And God uses cuando him un rey tiene un sueño. when a king has a dream. Y el Señor usa a este muchacho And God uses this kid para salvar a toda la nación de to Israel. save the whole nation of Israel. José. It is Joseph. Y Daniel, And como un Daniel, buen muchacho judío, As a good Jewish young ha man, leído la ley, he's read the law. HaTorah, He's read the Torah, los 5 primeros libros de la Biblia. first 5 books of Y the en el Bible. primer libro, In the first en el book, capítulo 41, chapter 41, está la historia de is José. the recount of ¿Eso Joseph. qué significa? What does that mean? Daniel sabe Daniel knows que Dios usa a jóvenes en cautiverio en contra de su voluntad para revelarles sueños a los reyes. He knows that God can use a young man in captivity to reveal a dream to Y a si king. Dios lo ha hecho una vez, And if God has done it once, lo puede hacer 2 veces, he can do it twice. 3, 4, He can do it 3 times, 4 times, 20 20 times. y 1000 si quiere. And 1,000 if Si he él wants quiere. to. If Pero he él lo wants puede to. hacer. He can do it. Número 2. Number 2. Hagan trampita y vayan al capítulo 1. So just cheat a little bit and go to chapter 1, En el versículo 17, verse 17. al final, At the end, Daniel sabía que Dios le había dado ¿qué? Daniel knew that God had given him Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. knowledge and skill in all the literature and wisdom, Daniel sabía que Dios le había dado ese don y ese talento y esa capacidad. understanding in all visions and dreams. He knew he had a skill. Él ya lo sabía. He knew. Entonces, Dios ya lo ha hecho en el pasado. God has done it once. Dios puede hacerlo. God can do it again. ¿Por qué lo sé? How do I know it? Porque aquí dice, Because the Bible says Él abre
mares en la mitad. He opens seas. Él puede resucitar gente muerta. He resurrects people. Él puede sanar a ciegos. He can heal blind Él people. puede hacer todas esas cosas. He can do all those Y things. lo sé porque Él lo ha revelado en su palabra. And I know it because he's revealed that in his Y word. número 2, Number 2, sé que Dios me ha dado esta capacidad. I know God has given me a gift. Este es el momento de usarla. This is the moment to use Y it. ahora yo les pregunto a ustedes, mis hermanos, And now I'm going to ask you, ¿y cuál es su capacidad? what is your gift? Pero es que yo no soy Daniel. I'm not Daniel, Bueno, la Biblia dice but the Bible que todos los says creyentes en Cristo every believer in Christ tienen un don espiritual, por lo menos uno. has a spiritual gift, at least one. Y todos nosotros, los creyentes en Cristo, And all of us, believers in Christ, también tenemos un talento natural, we also have a natural talent, por lo menos uno. at least one. Yo creo que todos tenemos varios. I believe we have many. Mi pregunta es, My question is, ¿cuál es el de ustedes? which one is yours? ¿Alguien? ¿Eh? ¿Cuál es? ¿Cuáles son esos dones? Someone? What are the ¿Cuáles gifts? son esos talentos? What are the talents? ¿Estamos orando como Daniel? Are we praying like Daniel? Que pudiéramos orar como Daniel That we could pray like y sus him amigos. and his friends. Señor, en este tiempo, Lord, in this time, en la generación covidiana, como nos In the bautizó el Covidian señor presidente, generation, ¿verdad? En esta generación, in this generation, úsanos a nosotros use us para revelarle a este mundo quién está en control. to reveal to this world who Hazlo, is in Señor, control. por favor. Do it, Lord. Y sé que lo quieres hacer, Señor, And I know you want to porque do lo it hiciste con la generación anterior because you did it with the previous y la generation anterior and the previous y one en todas estas generaciones. and all these ¿Y generations. dónde está el Dios de Daniel? Where is the God of Daniel? No, ¿dónde está el Daniel del Dios? No, where is Daniel Que of dice, that God who aquí estoy, says, Señor. I'm here, Lord. Aquí están mis manos. Here I am. Este es mi don. Here are my Este es hands. mi talento. This is my gift. Úsalo, This is Señor, my talent. para que Use este it. mundo sepa quién realmente está en So control. the world knows who is in control. ¿Quién está realmente en control? Who is really in control? No es la doctora Amelia Flores, It's not Dr. Amelia Flores, la ministra de Salud. the Oramos ministry, por ella, the Dios la Ministry of bendiga. Health. La mitad del tiempo la pobre estará más asustada que nosotros. We have to pray for her. She may be scared Oramos half the por ella, time. ¿verdad? No es Anthony Fauci, It's not Anthony Fauci, aunque él crea que está, even though he believes he's in ¿verdad? control. No es nada, no. No. ¿Quién está en Who control? is in control? Nosotros sabemos eso. We know. Nosotros sabemos eso. We know Y en that. vez de estar como cristianos quejetas, Instead of being with complaining Christians, deberemos ser cristianos que le muestra al mundo quién está we realmente. should be Christians that are showing to the world who is in Y Él lo control. quiere hacer a través de nuestros dones, talentos y He capacidades. wants to do it through our gifts, through our talents, through our skills. Lo triste es que la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos cuáles son esos The talentos. sad thing is half of us or more don't know which skills or gifts we have. Preguntémosle al Señor. Let's ask the Él Lord. quiere decirnos cuáles son. He wants to show us. Pastor, yo soy bueno doblando ropa. Lord, Pastor, I'm good folding clothes. ¿Usa eso para la gloria de Dios? Well, use it for the glory of Pastor, yo God. soy bueno cocinando. Pastor, I'm good at cooking. Dale. Go ahead. ¿Y los dones sobrenaturales? And the spiritual gifts, El Señor quiere revelarlos también a nosotros. God wants to show us that. Sigamos porque el tiempo se va acabando. Let's keep on Versículos going. 20 al 23. Verses 20 to 23. Daniel y sus amigos jovencitos Daniel and his young friends, empiezan a orar. they start praying. Las generaciones más modernas The most modern generations, se les enseña desde más temprano a ser más quejetas. since early, you teach them how to complain. Han tenido buenos maestros, They've had good teachers, mi generación, my generation. ¿verdad? Pero entonces los más chiquitines, But the little no ones, es justo, they're just like, it's not fair. ¿verdad? No es justo, esos no son los zapatos que yo quería. Those are not the shoes that I wanted. No es justo, yo quería un pedazo más grande de pastel. This is not fair. I wanted a bigger piece of a cake. Nos enseñan, desde pequeñitos nos enseñan a estar quejándonos. Since you're little, they're teaching you how to complain. Daniel y sus amigos son un ejemplo. But Daniel and his friends, they are an example. Desde pequeños tomaron la decisión. Since they were young, they Entonces decided. yo quiero, antes de que continuemos, decirle a ustedes, los más jóvenes de aquí. And I want to talk to those that are the youngest ¿Quiénes son los here. más jovencitos aquí? Who are the youngest here in the crowd? Está bien.
Está bien, está bien. Muchachos, a ustedes les toca impactar este mundo. Hey guys, you have to impact this world. Nosotros ya vamos de salida, algunos más que otros. We are on the way out, some farther than others. Digamos que yo ya pasé la mitad de mi vida, yo creo ya. Let's say that I already passed halfway, Creo que sí. probably. Los más jóvenes, ustedes son a But los que les toca. the young people, you are the ones. Cuiden su identidad en el Señor. What? Cuiden su Oh, identidad. just take care of your spiritual identity in the Lord. Ustedes pueden transformar este mundo como no se les You imagina. can transform this world like you cannot imagine. No va a ser un mundo mejor, no, eso es lo que estoy diciendo. It's not going to be a better world, No, No. mostrarle a este mundo que Dios es el que está. but to really show who is the God that you follow. Versos 19 al 23. Al 20 al 23. 19 al 23, perdón, ahora sí. Verses 19 through 23. Fue así como durante una visión nocturna el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y dijo Daniel, bendito seas por siempre el nombre de Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces los que están en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado fuerza y sabiduría y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Efectivamente, Dios respaldó la oración y Daniel esa noche tuvo la revelación del sueño. God really responded to that prayer, and that same night he had the revelation of the dream. Daniel, lleno de alabanza y asombro, le habla al Señor. So Daniel speaks to the Lord full of astonishment and worship, Y reconoce, Señor, and he recognizes, tú eres soberano. God, you are No hay sovereign. poder sobre ti. There's no power No above hay you. rey, no hay gobernador, no hay primer ministro que pueda estar sobre ti. There's no king, there's no president, there's no prime minister that can be En above su you. alabanza, él reconoce que en Dios, en Señor, solo en Él está la sabiduría. In his worship, he acknowledges that in him is all wisdom. Todo lo que necesitamos conocer All we need to know del pasado, el presente y el futuro, from the past, the present, and the future. en Él está. It is in him. Él es el que lo revela. He is the one who Todo lo que reveals necesitamos conocer, Él nos lo it. All we enseña. need to know, he reveals Y it. número 3, en esa alabanza, Number 3, in his worship, Daniel alaba al Señor porque Dios ha tenido misericordia con él. he worships him because he has had mercy. Porque with him. Dios usa Because God a uses quien Él quiere. whom he pleases. ¿Por qué Dios me quiere usar? Why does he want to use me? Porque Él quiere. Because it pleases him. No hay nada especial en mí, There's nothing special más in me. especial que en ustedes. Nothing special ¿Y in por qué you. nos usa a cada uno en algún momento? And why does he use us in different moments? Porque Él quiere. Because he wants to. Él es soberano He is sovereign. y Él es totalmente sabio. He's all wise. Ya sabemos entonces más o menos de qué se trata el sueño. So we know a little bit what the dream is El about. sueño se trata The dream is de about Dios revelando God revealing que Él está en control. that he is in control. Sigamos. ¿Qué hace don Daniel entonces? So Daniel, what Al does he siguiente do? día, Following day, Daniel va corriendo. he Y runs. dice, después de esto Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios, más bien llévame a la presencia del rey, y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Entonces, al siguiente día, Daniel se prepara para enfrentar al rey. So the following day, Daniel gets ready to face the king. Versos 25 al 30. We're going to read verses 25 down, Aquí vamos to, a ver el famoso sueño. down to verse 30. The ¿Querían ver el dream. sueño? Estamos así como, ¿qué habrá soñado este pobre hombre? The dream is right here. Veamos entonces, Let's see. verso 25 al 30. 25 through 30. Enseguida Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo, entre los deportados de Judá he encontrado un hombre que dirá a su majestad lo que el sueño significa. Entonces el rey se dirigió a Daniel, al cual llamaban Belsasar, y le dijo, ¿tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa? Y Daniel le respondió al rey, el misterio que su majestad pide conocer, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos pueden revelárselo. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él es quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá, y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer.
Este misterio me ha sido revelado no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Entonces, Daniel llega delante del rey. So Daniel is before the king. El rey está ansioso. The king is anxious. ¿Tú puedes decirme el sueño y lo que significa? You can tell me the dream and the meaning? Noten ustedes la humildad de Daniel. Notice Daniel's humility. Daniel dice, yo no tengo nada especial. He says, I have nothing special. Dios quiere revelarte algo a ti, But Nabucodonosor. God wants to reveal something to El you. Dios de los cielos The God of heaven. quiere que sepas, He tú, wants you to know. primer gran emperador, First great emperor, gran cabezón pluma blanca, great head of the nation. yo quiero que tú sepas I want you to know algo. something. Dios quiere revelarse a tu vida God wants to y reveal por eso himself me to quiso you. usar a mí. And that's why he wanted to use me. Le muestra tres cosas He shows him three en su things respuesta. in his answer. La fuente de este sueño The source of this dream es Dios, is God. no el Dios de Israel, Not the God of no el Israel, Dios de los babilonios, not the God of Babylon, el único Dios, the only one el Dios God, de los cielos. the God of the Te heavens. quiere hablar, Nabucodonosor. He wants to speak to you, Ahí te Nebuchadnezzar. habla, Nabucodonosor. Escucha bien. Listen well. No es cualquier Dios, no, es Dios de los cielos está hablando. It's not any God. This is the God of Dos. heaven. Number two, Le dice cuál es el propósito del sueño. what is the purpose of the dream? El sueño Dios te lo ha dado, Nabucodonosor, You have gotten this dream. porque Él quiere que tú entiendas las cosas que van las cosas que van a venir. He wants you to know the things that are to happen. Y palabra clave, Keyword. ¿la encontraron ustedes ahí? Did you find it? Él quiere que tú sepas lo que va por venir, What it is to come, pero también quiere que sepas lo que va a pasar en los últimos tiempos. but it also says what is going to happen. En el What verso verse is 28. that? 28. In the latter days. In the latter days. En los correct. últimos tiempos. In the latter days. ¿Eso qué quiere decir? Este sueño So it means that this dream, tiene que ver con lo que va a pasar o con lo que pasó en la época de Nabucodonosor. so it has to do with what is happening at Y Nebuchadnezzar's va a time. cubrir todo hasta los últimos And it's tiempos. going to cover all through history until the latter times. Está bueno el sueño. It's good. El Dios quiere revelarte esto. God wants to reveal this to you. Dios, el Dios de los cielos, The God of heaven, no está preocupado. He's not worried. Tú estás mordiéndote las uñas. You're eating your nails. ¿Quién me va a traicionar? Who's going to betray ¿Quién me? se va a quedar con el reino? Who's going to be with my kingdom? Pero Dios está desde arriba. But God is Y Él high ya on sabe top. quién va a ser rey aquí, quién rey aquí, quién rey He aquí. already knows who's going to be the king here Dios and there. nunca se está comiendo las uñas. He's not biting his nails. Él está en control siempre. He's in control. Él sabe cómo van a ser los reinos y las edades y los reinos. He knows how the kingdoms and the kings are going to Y come. Dios quiere que tú sepas eso. And he wants you to know that. Y nosotros debemos saberlo también. And we should know it too. Por último, Lastly, Daniel le quiere recordar al rey Daniel wants to remind the king que él simplemente es el canal, el instrumento. that he's just an instrument, just a channel. Sigamos. Verso 30 al 35, 31 al 35. We're going to read from verse 31 to 35. El famoso sueño. The dream. Avancemos. Dice así. Tú, oh rey, veía... Ay, no, esta es la versión que no debo leer. Aquí está. Verso 31 al 35. Su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro, sus pies eran de parte hierro y en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba una enorme piedra que nadie cortó, se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido en la imagen y los hizo pedazos. Entonces se hicieron también pedazos de hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, hasta hacerse como el polvo del trigo que se muere en el verano. Y el viento se los llevó sin dejar el menor rostro. En cambio, la piedra que golpeó la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces ese es el sueño. Para ayudarnos a nosotros que somos bien imágenes, gráficos. quiero So tener this una is the imagen. dream. Since we are graphic, all of us, Ok, la palabra imagen the word image significa estatua. means statue. Ok, entonces don Nabucodonosor soñó una gran estatua. So Nebuchadnezzar had a dream with a statue. Según esos libros de sueños que les contaba antes, ¿se acuerdan? According to all those books of dreams that Era I told you era un before, sueño muy recurrente para los reyes. Les gustaba soñar con that was estatuas. very recurrent for a king ¿Por to qué? dream of a statue. ¿Para qué son las estatuas?
What are statues for? ¿A quién uno le levanta estatuas? What do you raise a statue for? Personas importantes, ¿verdad? For important Entonces a people. los reyes les encantaban las estatuas. So kings love Y a to have Nabucodonosor statues. en el capítulo que viene van a ver cuánto le encantaron las estatuas. And so later on you'll see how he loves statues. Entonces Nabucodonosor ve esta imagen So he sees this image, y él ve y él cree que esa imagen es él. he believes that image is him. Pero notan ustedes qué fue lo que lo asustó. But notice what scared him. Él al principio cree que esta imagen es él. He believes it's him, Y hay una piedra but there is a stone no cortada con mano de hombre not cut with a human que hand golpea los pies de la estatua y la estatua cae. that hits the feet of the statue and the statue falls down. Nabucodonosor quiere saber Nebuchadnezzar wants to know, quién es esa piedra. who is that stone? ¿Quién va a venir a derrotarme? Who's gonna come to Eso es lo que lo defeat tiene a me? él asustado. That's what he's scared Veamos la about. imagen. Tenía cabeza de oro, A head of gold, tiene brazos y pecho de plata, chest and arms of silver, tiene vientre y muslos de bronce, the abdomen and the thighs of bronze, tiene piernas de hierro legs of iron, y los pies son de una mezcla de hierro y barro cocido. and the feet are a mixture of iron and ceramic clay. Lo que más lo asustó es la última parte del sueño. What it scared him the most was the En la latter última part. parte del sueño, In the last part of the él dream, ve una piedra he sees a stone que se desprende de un monte that comes out of a mount y golpea los pies. and hits the feet. Cuando golpea los pies, And when it hits the feet, la estatua cae y se desmenuza por the completo. statue falls down and is broken into pieces. Y esta piedra And this stone crece y llena toda la tierra. grows to fill the whole earth. Nabucodonosor es asustado. ¿Quién es esta piedra? Nebuchadnezzar is scared. Who is this stone? Eso es lo que lo tiene asustado a él. That's what he's scared about. Esa es la gran interpretación que él quiere tener. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? That's the interpretation that he wants to know about. Veamos la interpretación. Let's read the interpretation. Pero ya sabemos que Daniel acaba de avisar But we know that Daniel had just que el said sueño tiene que ver con los reinos that the dream has to do with kingdoms que vienen después de él that are coming after him hasta los últimos tiempos. up to the latter days. Vayan conmigo, versos 36 hasta el 45. Cinco. Verses 36 down to 45. Este es el sueño, pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Su majestad es rey de reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder y la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado su majestad el dominio sobre todas las cosas en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro. Ok, entonces ya el rey sabe. Doria, ¿me podrías ayudar con la imagen otra vez? por So favor? up to verse 38, he tells him straight. La cabeza. You are the head of gold. Esa cabeza representa al rey Nabucodonosor. The head of gold represents Nebuchadnezzar. La cabeza, Nebuchadnezzar. pensante, lo más A importante. thinking head, the most important. Oro puro, Pure gold. oro fino. Fine gold. Nada más valioso que eso. Nothing more El valuable. primer gran imperio de la It tierra. was the first great empire. Ok, sigamos. Let's continue. Después, dice, después de su majestad surgirá otro reino inferior al de su majestad, la plata. Así como la plata es inferior al oro, So the following kingdom is represented by silver, as silver is inferior to gold. el siguiente imperio, The following kingdom va a ser Kingdom. inferior al de Nabucodonosor. would be inferior to Nebuchadnezzar. Sigamos. Let's continue. Después de eso, un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. And then a third one that will dominate the whole earth. El bronce es inferior a la plata. Bronze is inferior to silver. Imperios más grandes, Big empires, pero de menos fuerza en cuanto a monarquía. less, not as strong in reference to Sigamos. monarchy. Verso 40. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como tal desmenuzará y romperá todas las cosas. Entonces, el hierro es inferior al bronce. Then iron is inferior to bronze. Van viendo ustedes cómo va. Pero aquí es donde nos vamos a enfocar.
This is where we're going to focus. Los pies y los dedos de su majestad son en parte barro cocido, en parte hierro, serán un reino dividido, que tendrá algo de la fuerza del hierro, y tal como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies serán parte en hierro y parte barro cocido, ese reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. El último de esos imperios The last one of those kingdoms es un imperio que tiene mucho del anterior, is a kingdom that has a lot from the Tiene previous hierro. one, because it has iron, pero tiene una característica muy interesante. but it's a special Tiene characteristic. una mezcla que no se puede realizar. It is a mixture that cannot really happen. Hierro y barro cocido no se pueden mezclar. Iron and ceramic clay cannot really be mixed. Finalmente, por eso es un sueño. That's why it's a dream. ¿Cómo se puede sostener esto? No, es un sueño, It's, ¿verdad? how can you sustain this statue? We don't know. It's just Pero a notan dream. ustedes, es un reino dividido, It's a divided kingdom. dividido, pero que aparenta estar unido It apparently is together por alianzas humanas. by human alliances. ¿Notan ustedes que dice ahí Notice what it says. que habrán reinos en esa época? It says kingdoms. Entonces estamos hablando de una época en la que un imperio va a estar lleno de reinos internos. So it's a time in which an empire is going to be filled like many kingdoms Y caracterizado por alianzas humanas. and characterized Okay. by human ¿Estamos bien? alliances. ¿Cuántos deditos hay en los pies? How ¿Cuántos many- deditos, sí? How many 10. toes? How many toes? 10. 15, no, 10. 10. 10. ¿Eso qué significa? What Muchos reinitos What does that mean? So many kingdoms en uno solo, in one por alianzas humanas. due to alliances. Alianzas aparentes. Apparent alliances. ¿Parecen ser fuertes? They seem to be No strong, lo son. but they are not. Muy interesante. Very interesting. Ojo con esto. Verso 44. Watch Ya vamos llegando al out. final. Verse 44. En los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre. Y tal como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios se ha mostrado a su majestad. Lo que sucederá en el futuro, este sueño es verdadero y su interpretación con Él es fiel. Ok. ¿Qué reino Which- cumple estas características? Which kingdom has all these features? Que nunca será destruido, It will never be destroyed. que nunca será entregado a otro pueblo, It will never be given to another que people. desmenuzará todos los otros reinos It will destroy all the other kingdoms. y permanece para siempre. And it will last forever. ¿Cuál es ese reino? Which one is it? Es el reino de Él. It's Es el his reino kingdom. del Mesías, The kingdom of the el reino de Messiah. Dios en la tierra. The kingdom of God on ¿Qué earth. quiere decir esto? What does Esta it mean? imagen, Doria, ¿podríamos volver a la imagen, por favor? It means that this image, Esta imagen que nosotros vimos ahí this image, representa lo que iba a pasar desde Nabucodonosor it represents what was going to happen from hasta Nebuchadnezzar los días en que el Señor venga por segunda vez. up to the moment that Jesus comes Por back. eso este sueño es tan importante para nosotros. That's why this dream Okay. is very important for us. ¿En qué parte de la estatua creen que estamos viviendo nosotros? What part of the statue are we living in? Aquí abajito. Down here. Se preguntarán, ¿cuáles son estos otros reinos entonces? You might wonder, ¿Quieren- who are these other kingdoms? ¿Quieren saberlo? You want to know? No se lo pierdan cuando lleguemos al capítulo 7. Don't miss chapter 7. En el capítulo 7 vamos a hablar bien de eso. We're going to talk in detail in chapter 7. Daniel le termina de dar el sueño Daniel closes the y interpretation le of dice the al rey dream, Nabucodonosor, and he tells Rey, Nebuchadnezzar, Dios quiere que sepas God wants you to know, King, que Él está en control. that he is in control. Él sabe lo que viene después de ti. He knows what is coming Él after sabe you. lo que va a pasar hasta el fin de los tiempos. He knows what's going to happen until the end of times. Tú no estás en control. You are not in control. Cómete las uñas que quieras. You can eat or bite your nails. Estrésate todo lo que quieras. You can get stressed. Pero
Dios es el que está en control de todas las But cosas. God is the one who is in control of Y me ha all usado a things. mí para que tú sepas eso. And He's used me so you get to know this. ¿Cómo cerramos esto para nosotros? How do we close this ¿Cómo for cerramos us? este pasaje? How do we close this passage? Versos 46 al 49. Verses 46 Entonces el rey to Nabucodonosor 49. se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, ¿qué pasó? El rey, al escuchar este significado, When he listened to the interpretation, el rey adoró al Dios de los cielos. he worshipped the God of the heaven. No era su Dios todavía, It was not his God era el yet. Dios de ustedes. It was the God of Pero este Daniel. es su primer encuentro con el Dios de los cielos, el primero que tiene. But this is his first encounter with the God of heaven. Nabucodonosor necesitaba saber que él no era el que estaba en control. Nebuchadnezzar needed to know that he was not in control. ¿Llegaste a ser el gran emperador? You got to be the great emperor. ¿Llegaste a hacer lo que nadie más había hecho? You got to accomplish what nobody had. Adivina por qué. Guess why? Porque él lo permitió así. Because he allowed it that way. Entonces, no importa cuánto te estreses, So it doesn't matter how much ni you cuánto te stress preocupes, out or how much you no vas a worry. poder contener esto en tu mano. You cannot control this in your hand. Él va a decidir He will decide. cuándo te quedas sin reino When do you stay on the throne? y quién va a seguir después de ti. Who's coming after Él you? está en control de todo lo que va a He's pasar hasta el fin in de los control tiempos. of all the things until the end of times. Y mis hermanos, My el brethren, mundo de hoy necesita escuchar lo mismo. the world today needs to hear this. Y debe empezar por nosotros. And it has to start by us. Debemos ser nosotros los creyentes en Cristo, We, believers in Christ, los menos preocupados por lo que está pasando en el we mundo should hoy. be the least ones worried about what is happening. Claro, nos duele, Of course, it hurts. ¿verdad? Es cierto. Of course. Como padres nos duele lo que nuestros hijos y nietos van a tener que ver en este mundo. And as parents, we see what our kids and grandkids will have to face. Pero no estamos preocupados. But we're not worried. Sabemos quién está en control. We know who is in control. No importa si se llama Trump o Biden. Doesn't matter if his name is Trump or Biden. No importa. Doesn't matter. Hagan lo que quieran. Hey, do whatever you want. ¿Que quieren cambiar la constitución? You want Cámbienla. to change the Constitution? Van a tener Change que it. dar cuentas al Señor por eso. You're going to give an account Hay to alguien God que está en for control. that, because there's someone in control. Yo no quiero que eso pase. I don't want that to happen. Y si puedo votar por lo contrario, votaré por lo And contrario. if I can vote against it, I Pero mira, will. llámese Putin, Or Putin, Xi Jinping, Xi Jinping, Gundogan, Gundogan, Netanyahu, Netanyahu, Yamatei, Yamatei, Andrés Manuel López Obrador, llámese como se llame, name it. presidente, primer President, ministro, Prime Minister, gobernador, Governor. hagan lo que quieran, políticos. Do whatever you want, politicians. Hay alguien que está en control. de There todo. is somebody who is in control. Y ustedes, si no se arrepienten, And if you don't van a repent, tener que dar cuentas de you're eso. going to give an account. ¿A quién quiere usar Dios para revelarle a esos hombres Who- quién está en control? Who does God want to use to reveal to those men who is in control? Levanten su mano. Raise your hand. A ustedes y a mí. Raise your hand. Él quiere You. usarnos a nosotros You and me. para que los poderes de este mundo He wants to use us so the sepan powers quién está en control. of this world know Lo who vamos is a in hacer con control. protestas y no. No. Are we going to protest? Seguros de nuestra identidad. No, we have to be sure of our identity. Humildes, respetuosos, Humble prudentes. and respectful and prudent, pero valientes. but courageous. Viviendo nuestra fe sin doblegarnos nunca. Living our faith without backing Sin down, sacrificar nuestra identidad. without sacrificing Viviendo de acuerdo a los principios our de Dios. identity and living Él according está en to the control. principles. He's in control. No importa si cambian la constitución mañana. Doesn't matter if they change the No Constitution importa si hay tomorrow. un golpe de Estado mañana. It doesn't matter if there's a coup tomorrow. ¿Será triste? Would that be ¿Doloroso? sad? Painful? ¿Difícil? Hard? Sí,
Yeah, pero Él está en control. but He is in control. Al final, At the end, siempre tenemos que recordar, we have to always remember ya viene He's coming. un reino A kingdom que is coming. nadie puede derrotar And no one can defeat that one. y que es para siempre. And it lasts forever. Es el reino de nuestro Dios, He's the kingdom of our de God. nuestro Rey. Él está en And control. He is in control. Y el mundo necesita escuchar esto. And the world needs to hear this. No necesita escuchar nuestras quejas, The world doesn't need to hear our ni complaints nuestra religiosidad y legalismo. or our religion and our No, traditions. necesitan ver They need to see la valentía, courage, la humilde valentía humble de courage los hijos de Dios, of the que children no of God doblegan sus rodillas ante ningún who rey, do not bow down before sino que anybody. viven de acuerdo a las escrituras, They just live according to con scriptures, humildad y humbly, con respeto, with respect, pero firmes. but firm. Solo me arrodillo ante un Dios. We will only bow down before a Nunca God, nos arrodillaremos delante de ningún otro before Dios, our God, never before ningún otro anybody rey. else. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. What? La próxima semana hablaremos de eso. Next week we'll talk about that. Pongámonos en pie. Let's stand up. Vamos a orar. Let's pray. Señor Jesús, Lord Jesus, levanta entre nosotros una iglesia, Señor, por favor, please raise among us a church firme y valiente, firm and courageous, humilde, humble, que sabe quién eres who knows who you y are, que sabe quién es en ti. who knows who we are in you. Señor, que nuestra identidad sea la que se fortalezca. Lord, may our identity be strengthened. Señor, estamos viviendo tiempos difíciles, Lord, we're going through tough times. tiempos de alianzas de reyes, There are kingdoms, alliances, tiempos de poderes humanos and human powers. que creen que están en control de las And cosas. they believe they are in control. Pero nosotros sabemos quién está verdaderamente en But we control. truly know who is in control. Que el poder realmente en este universo no está en la Casa Blanca, The power is not in the White House, no Lord. está en la casa del Kremlin, It's not in the Kremlin. no está en ninguno de estos lugares It's humanos. not in none of those human places. La autoridad está en ti, Señor. The authority is in you, Y Lord. tú estás en control. You are in control. Señor, Oh, Lord. usa tu iglesia, Señor, Use your church donde quiera que estemos, wherever we go para reflejar esto. to reflect Que this puedan, truth. que puedan ver en nosotros May others be able to see una in us iglesia a church que sabe quién está en control, that knows who is in control, que confía en ti, that trusts que you, vive para ti, that lives for que te you, obedece, and que obeys ama you, como tú amas, that loves as que you no se love, doblega ante ninguno, and does not bow down before anyone, sino solo por ti, Señor. but it's only for you. Ayúdanos a hacer esa iglesia, por favor. Help us to be that Este church mundo necesita escuchar. that this world needs to Este mundo hear. necesita escuchar que tú estás en control. This world needs to hear that Que you are tú in te has control. acercado con tu misericordia a este mundo. And you have approached to us in your mercy. Este mundo necesita escuchar tu evangelio. They need to hear your gospel. Ayúdanos a nosotros a llevar tu evangelio. Help us, Lord, to take that gospel. Tú lo has hecho antes. You've done it before, Lo quieres hacer otra vez. and you want to do it again. Úsanos con nuestros talentos, dones, Help us, Lord, with our giftings, with our Capacidades. talents, with our para que nuestra skills, familia pueda saber, so our family, nuestros vecinos puedan saber, so our nuestra neighbors, escuela pueda saber, so our school can nuestra know, ciudad pueda saber, so our city can nuestro know, país pueda saber and our country can know. que hay un Dios que está sobre todo Dios There is a God that is above y que all, está en control and He is in control. y que quiere revelarse a cada He wants to corazón. reveal Himself to every heart. Te lo pedimos, Señor, We ask you, Lord, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen.